Ha ocurrido de vez en cuando, pero suelen ser mujeres extraordinarias, digamos, terratenientes o mujeres muy duras o bandidas o no sé qué. Viggo Mortensen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por hablar conmigo. Por supuesto, ¿no? Gracias a ti. Estás en España, ¿verdad? Sí, de momento. Viajo mucho, pero hoy estoy aquí. Muy bien, el 31 de mayo se estrena The Dead Don't Hurt, Sí, que es un western que has escrito, dirigido y coprotagonizado. sí. ¿Por qué sentiste la necesidad de contar esta historia y de dónde surgió la idea? Bueno, es algo que empecé a escribir, bueno, lo escribí en 2020, durante la parte dura de la pandemia, digamos, durante el confinamiento, el encierro. Y escribí un par de guiones y este fue el que más me gustó. Y entonces empecé a lo que a veces es lo más frustrante y con lo que hay que tener más paciencia, ¿no? Es buscar el dinero para rodarlo. Y tardé, bueno, unos 2 años y medio antes de encontrar la financiación, que era mejor que la primera que hice, Falling, que ahí tardé 4 años y medio, así. A ver si la tercera tarda un poco menos, no sé, veremos. Depende de cómo vaya con esto. Es tu Pero segunda película, es la segunda película que diriges, que has sí. escrito. Bueno, en la primera también estabas tú protagonizando. ¿En qué momento de tu carrera decides que vas a hacer tus propios proyectos? Porque me estás contando que ya estás pensando en la tercera. Sí, bueno, y me doy cuenta que no te respondí a la pregunta. La idea original era, en breve, un personaje de una niña que después se hace adulta, una mujer y una niña muy independiente, muy suya, con ideas propias, valiente, algo terca, y que era como la inspiración fue la personalidad de mi madre, ¿no? Y esta niña que vemos en el bosque de arces y robles, es un lugar donde muy parecido a donde se crió mi madre y donde básicamente terminó su vida también. Entonces, y de ahí decidí colocarla en el siglo XIX y por ende salió un western. Así fue. Bueno, yo la primera vez que intenté hacer una película o conseguir financiamiento, el dinero para rodar, fue no sé, en los 90, mediados de los 90, 94, por ahí. Y tenía un guión y encontré, digamos, una tercera parte del dinero mínimo que necesitaba para rodar esa historia. Una historia escandinava era. Y pues no logré encontrar el resto y en ese momento empecé a trabajar cada vez más como actor y lo dejé a un lado. Puse el guión en un cajón, pero seguí escribiendo otras historias. Ahora tengo varios guiones. Eh, y entre ese momento, digamos, mediados de los 90 y cuando finalmente pude rodar, que fue 2019, Falling, la primera que hice, tuve la suerte de trabajar con mucha gente talentosa, mujeres y hombres inteligentes, que rodaban de forma muy eficaz, directores, fotógrafos, productores también. Eh, y aprendí mucho de ellos, así que quizás haya sido mejor tener que esperar hasta que hubiera aprendido más. Mi escuela de cine ha sido los rodajes, ¿no? Y así fue. Hablas del personaje de Vivian, que me dices que está inspirado en tu madre. Me llamó muchísimo la atención, ¿no? Encontrar a esa mujer fuerte, con esa personalidad, Sí, en un western, que es algo que yo creo que muy pocas veces lo hemos visto. Y bueno, y la actuación de Vicky Krieps, excelente. O sea, esa parte me parece que
vamos, que es el personaje de la película, ¿no? Sí, completamente es Y es verdad lo que dices, que no es normal en un western que, que una mujer sea el personaje central de la historia. Ha ocurrido de vez en cuando, pero suelen ser mujeres extraordinarias, digamos, terratenientes o mujeres muy duras o bandidas o no sé qué. Eh, en este caso quería contar la historia de una mujer más o menos ordinaria. Habrán habido muchas Viviens en esos tiempos, pero que no se ha contado sus historias, ¿no? Mujeres fuertes y de mucho aguante por sus propias ideas, pero no interesaba en ese momento ni en la literatura, y después cuando empezó el cine no se contaban esas historias. Y aún hoy en día no creo que es tan usual. Tampoco es usual tener en un western como protagonistas a dos personajes que no tienen el inglés como primer idioma. Normalmente son anglosajones, suelen ser americanos, nacidos estadounidenses, ¿no? Y yo quería, entre otras cosas, no solamente contar la historia de una mujer, incluso quedándonos con ella cuando su hombre, su pareja masculina se va a luchar en una guerra, eso casi nunca se ve. Pero quería mostrar la diversidad de los Estados Unidos, incluso en las partes menos pobladas, alejadas en la frontera occidental del país, que entonces, como hoy, si no eras indígena, si no eras Native American de esa zona, pues venías de muchas partes del mundo, entonces era importante escuchar diferentes acentos, idiomas, ver las caras de la gente que son de diferentes culturas, ¿no? De orígenes diferentes. Eso era tan importante como todos los otros detalles que tratamos de cuidar mucho en lo correcto históricamente. La fotografía también me gustó muchísimo. Estuve viendo al final, creo que rodasteis en Canadá y en México también, ¿no? Pero Muy poco en Canadá, eran un par de días en el este, un par de días en el oeste de Canadá, pero todo lo demás, no sé, como 26 días en el estado de Durango, en México, y el equipo era 98% era mexicano, es una película rodada en México y hecha por mexicanos con algunos cabezas de departamento, como el fotógrafo que es danés, Marcel Ziskin, la encargada de vestuario y el departamento de arte, que eran dos mujeres canadienses, pero el resto de la gente era un equipo mexicano. y la estaba viendo y estaba pensando el género del western, ¿no? ¿Qué es lo que lo define? ¿Es simplemente un momento y un lugar en el tiempo, esa época y más o menos la frontera, o es algo, hay algo más que es lo que define ver un western? Porque ahora hemos visto muchas películas que se les pone un poco que se salen de, a lo mejor, de esa localización en concreto o ese tiempo y también se les llama westerns, ¿no? Sí, bueno, el western clásico se dice que es de, bueno, comienzos como la nuestra, comienzos de la guerra civil, la guerra de secesión en Estados Unidos, que empieza en 1861, de más o menos 1860 hasta que oficialmente se cierra la frontera, ¿no? O sea, que se llega a terminar en 1890, o sea, unos 30 años es donde ocurren todos los westerns clásicos, pero es verdad que hay muchas películas, incluso películas, digamos, futuristas, como Furiosa, la que ha salido ahora, que la gente y se puede argumentar que son westerns también. O películas, yo he participado en una película que se llama Jauja, por el argentino Lisandro Alonso, y se puede decir que es un western argentino. Ujú. Esa película sí ocurre en ese periodo clásico, ¿no? En 1880 y pico. Yo lo que quería hacer, o sea, las etiquetas no es algo que yo voy pensando mucho, pero sí me di cuenta que al contar un western, que es un género que me gusta, que me crié con ese género como
muchos niños de mi generación, vi muchos westerns en la tele, habían series de western, y no era inusual poder ir al cine de vez en cuando y ver un western. Entonces, ahora es más bien el western clásico es un género un poco retro, ¿no? Pero yo, ya sabiendo que con una mujer al centro, con esas cosas muy diferentes, quería que todo lo demás visualmente cumpliera con los códigos del western clásico, o sea, una fotografía simple, elegante, que no llama la atención a cómo la cámara ve los personajes y los paisajes. Y que todos los detalles históricos fueran correctos, de la vestimenta, las armas, la arquitectura, también el vocabulario, el hablar, ¿no? Y los idiomas que se escuchan, que fuera como, bueno, lo que me gusta ver en el cine, este tipo de películas, yo quiero pensar, imaginar ser uno de ellos, o que esto era así, y esta mujer era así, ¿no? Pero claro, para lograr eso también necesitas actores muy buenos. Y en el caso de Vivien, sobre todo, eh, cuando ella dijo que sí, Vicky Krieps, una gran actriz con una fuerza interior, tiene una belleza particular, ¿no? Y una manera de expresarse que parece de otra época. Eh, pues que es perfecta para nuestra historia y también es capaz de transmitir mucho en los silencios. Me la creo totalmente y ahí sabíamos que íbamos a tener la oportunidad de hacer un buen western con una mujer fuerte al centro, que no teníamos límites, dependíamos de nosotros, había que rodearla de buenos actores y hacer nuestro trabajo bien, ¿no? Y es difícil dirigirse a uno mismo? No, yo no lo he vivido así. O sea, mi idea inicial no era participar como actor, pero se nos fue el actor que iba a ser el personaje muy tarde y no lo pude reemplazar. No había nadie disponible que estaba de la talla, del tipo de actor y de su edad y todo eso. Entonces lo hice, pero no, lo que he vivido en las dos películas, que he terminado trabajando en las dos, es que cuando estoy dirigiéndome, digamos, o dirigiendo y actuando en una escena, estoy muy pendiente de todo como director, entonces la voz, los gestos de la actriz o del actor que tengo enfrente, pero también todo lo que rodea al personaje, lo que está en el cuadro, en el plano que se va a mostrar en pantalla, ¿no? La luz, los objetos. Entonces estoy presente, no tengo tiempo para dudar de lo que estoy haciendo y para escaparme pensando, uy, esa frase la dije mal, a ver si cuando termine esta toma puedo hacerla de nuevo. No, era más eficaz porque estaba haciendo lo que los actores deberían hacer siempre, estar completamente presente y disponible, ¿no? Pues enhorabuena por la película Vigo y nada, que encuentres rápido financiación para esa tercera. Espero que sí, muchas gracias por tu tiempo. Un saludo. Gracias.